Hoy precisamente voy a hablar, a ver, permítanme, voy a parar. Hoy precisamente voy a hablar acerca de nuestro llamado. No el llamado que tienes a un ministerio o al ministerio que estás desarrollando, sino el llamado de todo cristiano. Recuerdo mucho la predicación de Pedro, de Pablo, de Juan, de Jesús, hablando acerca de lo que costaba seguir a Cristo, de lo que esta decisión implicaba: sufrimiento, paciencia, esperanza, cosas que nosotros mismos hemos predicado. No hablaré de diversas pruebas que enfrentamos día a día, como la salud, la economía, la carga ministerial o la toma de decisiones, sino de la prueba para la que fuimos creados y que por decisión propia asumimos el día que aceptamos a Cristo. A través de Primera de Pedro recordaremos 3 verdades con sus implicaciones, algo que ya sabemos, pero que es necesario predicarlo para recordarlo. Por supuesto que Primera de Pedro es una carta y debe ser interpretada como tal, escrita a los que fueron dispersos en una persecución, en donde Pedro es consciente de los sufrimientos de aquellos cristianos. Sin embargo, me encanta la manera en que es presentada. Primero se habla de la salvación, después se habla de aquello que demanda esta, de la conducta de los que son salvos para con el mundo, con el Estado, con la familia, de aquella confianza y de los sufrimientos, en donde se le habla de diversas pruebas, de una vida cristiana, de algunas responsabilidades y de una esperanza futura. Te invito a que busques conmigo Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Y vamos a leerlo todos juntos. Bueno, no vamos a leerlo por signos de puntuación, cualquier signo que vean, entonces hacemos el cambio. Comienzo. Pues para esto fuisteis llamados, dejándonos ejemplo, el cual no hizo pecado, quien cuando le maldecían, cuando padecía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, para que nosotros vivamos la justicia. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. A través de 5 versículos vamos a recordar cosas que nosotros ya sabemos y que hemos predicado. Es necesario recordar que tenemos ejemplo. Dice del versículo 21 al 23, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Lo dicen los de Ministerio Juvenil, los dicen los de Educación Cristiana, los de Teología, los de Misiones, todos, que nuestra meta es ser más como Cristo. ¿O alguien aquí no tiene esa meta? Si no, pues le invito a que reciba a Cristo de una vez, por favor. Siempre hemos escuchado y dicho llegar a la estatura de Cristo y ser semejante a Él. Cristo impactó al mundo, Cristo lo hizo, a Cristo lo odiaban. No porque fuera un revoltoso, sino porque les incomodaba tener que dejar su vida de pecado. El plan de la gente era destruir a Jesús, aquel que enseñaba que se debía poner la otra mejilla. Tenemos ejemplo de aquel que es todo en todo. Marish ayer comentaba, y me gustó esa frase, hasta la repetí: sentir como Dios siente. Ese debiera ser nuestro anhelo. Y nuestra hermana Marcela Gándara precisamente dice que Dios nos dé su corazón, que Dios nos dé sus pensamientos. Pero ¿cuántas veces hemos pedido las cosas que también Cristo sufrió? Dios, quiero ser más como tú. Dios, quiero parecerme a ti. Pero nunca le decimos, quiero sufrir de la manera en que tú sufriste. No es tan fácil. Hay cosas que debemos de imitar de Él y que muy pocas veces deseamos. Tenemos ejemplo de sufrimiento, versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros. Jesús no engañó a nadie. Ciertamente dejó claro que era necesario tomar su cruz y negarnos a nosotros mismos. Nosotros no vamos a sufrir la cruz. Él ya lo hizo por nosotros, pero sí pagaremos el precio de ser como Él, de seguirlo a Él, porque también lo hemos predicado. Lo hemos dicho, si Cristo padeció,
¿Quiénes somos nosotros para no padecer? Y cuando estamos pasando pruebas día a día, decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Pero lo hemos predicado, si Cristo padeció, ¿por qué nosotros no? Todo el libro de Hechos muestra que donde se presentó el Evangelio hubo azotados, encarcelados, apedreados y degollados. Era necesario que Pedro en su carta les recordara lo que Cristo hizo. La iglesia estaba sufriendo, la iglesia a la que le escribe Pedro estaba sufriendo, pero tenía ejemplo de sufrimiento. En Hechos 6:15 narra la muerte de Esteban. Esteban murió y todos los que estaban sentados en el concilio, dice el versículo 15, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Versículo 10, no podían resistir su sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y ese hombre tenía que morir y él lo sabía. Mintieron para poder matarle. Conocemos la historia. Justamente no podía morir. Y a nosotros nos dejan vivir. ¿Por qué? Gracias a Dios tenemos una libertad religiosa. Pero porque los cristianos muchas veces no hacemos nada, para no sonar fatalista. Cristo es mencionado por Pedro cumpliendo la profecía de Isaías 53, aquel siervo sufriente. Aquellos que son ultrabautistas o que conocen algo de himnos, conocerán a Charles H. Gabriel, quien compuso himnos. Todos, o la mayoría de ellos, relacionados con la muerte de Cristo y los sufrimientos. Y entre estos himnos está ¿Cómo podré ser triste?, que es de mis himnos favoritos. Lo supe porque estoy ensayando ese himno. Perdón, termina el comercial. Si decidimos seguir a Cristo, también decidimos ser más como Cristo. Eso incluye el sufrimiento. Y si eso queremos, podremos cantar con libertad lo que Charles H. Gabriel dice: más como Cristo, siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Y eso implica sufrimiento. Alguien publicaba en Facebook Mateo 5:10. Felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de los cielos. Dice el versículo 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Llénense de gozo, continúa diciendo. Otra publicación que vi fue de Mimi. Ahora resulta que la iglesia perseguida es acusada de cometer persecución. Este mundo está de cabeza, literal, así lo decía. Y sí es cierto, si tenemos que sufrir por causa de la justicia, hagámoslo. Tenemos ejemplo de sufrimiento, pero también de dominio propio. Versículo 22 al 23. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sin duda Pedro cita Isaías 53 para la impecabilidad de Jesús, y aunque esta profecía solo puede adjudicarse a Jesús, ya que es el único que no cometió pecado, podemos decir que nos dio ejemplo de dominio propio, ya que el versículo 23 dice que jamás respondió, sufrió la cruz sin quejarse. Pedro describe la paciencia, la resistencia, y sugiere que sigamos su ejemplo, el ejemplo de Jesús. Sin embargo, la tendencia siempre está en responder como me hacen. Siempre pagar con la misma moneda cuando somos insultados. Si el gobierno me roba, entonces pues comienzo a robar. Pues eso no hacen los cristianos. Dicen, no, sí, pues si el gobierno me hace, yo lo hago. Si en la iglesia me dicen, entonces también yo. La vida cristiana no consta de eso. Seamos como Jesús, dominemos nuestra vida. Es difícil, pero Cristo lo hizo. Y Cristo es nuestra meta. No solamente tenemos ejemplo de sufrimiento, de dominio propio, sino también de confianza. La parte B del versículo 23 dice, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Pedro señala la causa de la humildad de Jesús. Y Kissemaker lo dice de manera clara, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Es decir, Jesús no invocó la ira de Dios sobre sus perseguidores, ni clamó por venganza. Jesús sabía que su sufrimiento estaba divinamente ordenado. Él tenía que tomar sobre sí la maldición que descansaba sobre la raza humana, a consecuencia de nuestro pecado. Jesús estaba
plenamente consciente de que el recto juicio de Dios era contra el pecado y Él lo tuvo que sufrir. Por esta razón, Jesús confió su persona y su causa a Dios, el juez justo. Porque nuestra esperanza no está en una mega iglesia, no está en ocupar el puesto del pastor que ahorita está, ni siquiera está en si soy el mejor debatiendo doctrina o si me sé más versículos, sino en que habrá paga. Y esa no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde asesinar por salvar nuestra vida. En Dios confiamos, puesto que Cristo no solo es ejemplo de sufrimiento, de dominio propio, sino también de esperanza. Tenemos esperanza. Pero no solamente tenemos un ejemplo, también tenemos un deber. Versículo 24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hace un momento cantábamos, ¿no? De tal manera me amó. Y no sé si cuando lo cantas, realmente recuerdas eso. Alguien contaba una anécdota diciendo que un día, vivían en una casa, una familia, donde tenían una carretera enfrente, pero en esa carretera nadie pasaba nunca. Y un día el hijo menor se le ocurre salir en su bici, eran ausentes los carros. Sale, pasa un carro y lo único que queda es la bicicleta del niño. Y dice que su papá agarró la bici, la metió, y fue la primera vez que el hijo mayor vio llorar al papá. Y ¿sabes? Cada que veía esa bicicleta, el papá lloraba. ¿Y por qué nosotros cada vez que recordamos la muerte de Cristo no hacemos lo mismo? Mira, te digo que Cristo murió por ti, acepta a Cristo. Y lo decimos tan normal, pero una muerte de nuestro familiar sí nos pesa. El justo muriendo por injustos. Tenemos un deber. Él llevó nuestros pecados. Los frutos de los sufrimientos de Cristo son la muerte del pecado y una vida nueva, santa, llena de justicia. De ella tenemos ejemplo, motivaciones poderosas y capacidad para cumplirlas, por la muerte y resurrección de Cristo, para que nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Tenemos un deber, y este es morir al pecado. Esto implica dejar de vivir nosotros. Me fascinó la manera en que la hermana Arisbe lo decía. No me agrada cuando dicen que negarnos a nosotros mismos es bonito, porque no es bonito. Se supone que siempre morimos a nosotros mismos. Día a día estamos dejando nuestro pasado, nuestros deseos, nuestra vida, y estamos viviendo como Cristo. Y no nos agrada, porque siempre estamos inclinados a hacer lo malo. Sin embargo, debemos esforzarnos por dejar el pecado, aquel pecado que inconscientemente hacemos y aquel pecado que deliberadamente estamos cometiendo. Porque ser seminaristas no significa que cuando alguien predique del pecado y te diga, hermano, no peques, tienes que asustarte, porque también pecamos. Jesús mismo, anunciando su muerte después de la declaración de Pedro en Lucas 9, del 21 al 27, dice en el versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y el versículo 23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Morir al pecado, comenzar a hacer lo bueno. Ya lo decía Santiago, no te jactes de cosas buenas en tu sabiduría. Y el versículo 17 del capítulo 3 termina diciendo, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y escupo para arriba. Porque sabiendo hacer cosas buenas, y decimos, ya pequé, ya lo hice, ya le dije. Debemos de morir día a día a nosotros mismos. Y no solamente eso, sino empezar a vivir la justicia. ¿Quién vive la justicia hoy en día? Suben videos de fraudes, de robos, de tantas cosas que ya son tan normales, pero encarcelan a los justos, matan a los inocentes, y entonces nadie quiere ser inocente.
En esta carta, Pedro hablaba a esclavos, a quienes versículos anteriores les decía, en el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. No hablo de cuando le doy un peso a los pobres, esas cosas siempre van a hacer falta. Hablo de cuando se necesita hacer lo bueno y no lo hacemos. Cuando necesitan los cristianos levantar la voz, lo veíamos en Misión Integral, y preferimos seguir predicando de otras cosas. Entonces no estamos viviendo a lo que fuimos llamados a vivir. Fuimos llamados a hacer misericordia, a ser limpios de corazón, a ser pacificadores. Lo dicen las bienaventuranzas, y a veces se nos olvida. En Hechos es toda una ilustración de muchas de las cosas que ahora estamos viendo. Hechos 17:6 dice, habla de acerca de aquellos que trastornaban el mundo. ¿Dónde están aquellos que trastornan el mundo ahora? Y Marcos Vidal, el hermano Marcos Vidal, también en una de sus canciones lo decía. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, como David? ¿Dónde están aquellas mujeres que se esforzaban, como Ruth, como Esther? Recordamos que Cristo fue acusado injustamente y jamás se fue por la vía media, siempre hizo justicia. Aprendamos a vivir justicia, a defender la justicia. ¿Sabes por qué haremos justicia e iremos en contra del pecado? ¿Por qué sufriremos y esperaremos en la justicia de Dios? Porque a eso fuimos llamados. Y el llamado a la salvación es nuestro mayor fundamento. No solamente tenemos ejemplo y tenemos un deber, sino también tenemos un fundamento. Versículo 24. La parte C, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, del 7 al 8. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, 2 de Timoteo 1:9. Y Tito 2:11 y 12 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Por qué? Porque somos salvos. Ese es nuestro fundamento. No necesitamos que nos nombren y nos digan, tú vas a ser misionero, tú vas a ser pastor, porque el llamado de todo cristiano, por el hecho de ser salvo, es tener ejemplo de Jesús en sufrimiento, dominio propio, confianza, morir al pecado y vivir la justicia. Merrill Tenney dice, el principal valor de la epístola es que enseña a los cristianos cómo vivir su vida redimida en medio de un mundo hostil. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, estamos viviendo en un mundo hostil. La salvación puede traer consigo sufrimiento, pero también trae esperanza en la medida en que la gracia de Dios se acrecienta en la vida individual. Somos salvos. Y este llamado es mayor que cualquier llamado que puedas tener. Lo sabemos bien. Dios te llamó y te salvó. Olvida el llamado al ministerio unos segundos. Dios nos llamó a una vida santa. Y esa salvación nos da razón para morir al pecado, vivir la justicia, tener paciencia, dominarnos a nosotros mismos y soportar el sufrimiento. Porque a eso fuimos llamados los que decidimos seguir a Cristo. Los fundamentos en nuestra salvación. Nos fundamentamos en nuestra salvación. Yo pude haber hablado solamente de la salvación y decir, porque eres salvo, tienes que vivir como Cristo. Porque somos cristianos. Y eso nos recuerda nuestro deber, que es morir al pecado y vivir la justicia. Estar dispuestos a sufrir, tener dominio propio y confianza. Porque a eso fuimos llamados. Te invito a que ores conmigo. Dios, gracias porque nos has llamado, Señor,
porque nos has salvado,